tienen en común la pintura en el techo de la Capilla Sixtina, una película de Andrei Tarkovsky, Watchmen o una banana pegada con cinta sobre una pared? ¿El arte tiene que ver con una apreciación intelectual o con una experiencia conmovedora? ¿Puede tener tanta fuerza y poder como para que dejemos la vida en él? ¿Podemos justificar el arrebatarle la vida a otros en nombre del arte? Esto es Historieta Martillazos. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del experimento filosófico y comiquero de Escuchar un 1.5 y Comiqueando. Mi nombre es Pablo y acá vamos a hacernos juntos esas preguntas que no solemos reflexionar, o que damos por sabidas, pero que justamente son las que más tienen para ofrecernos. Para esto voy a elegir una novela gráfica, un cómic, un manga o una historieta, ustedes llámenlo como quieran, para que converse con el tema de hoy, y ojalá que entre tanta pregunta no alcancemos respuestas definitivas, porque ahí está lo lindo, en el espacio entre lo que es y lo que podríamos ser. El tema elegido de hoy es ni más ni menos que el arte, que vamos a cruzar con la perturbadora y brutalmente filosófica novela gráfica llamada Yo Asesino, con guión de Antonio Altarriba y dibujo de Keiko. Y dado que es un tema enorme para llevarlo adelante yo solo, el día de hoy voy a pedir la ayuda a invitados de la talla de Artur Danto, Theodor Adorno, Okakura Kakuzo, Edward Said, Ticio Escobar y Bell Hooks, junto a otros amigos y amigas que andan por ahí dando vueltas. Pero vayamos de a poco y dejemos que la historieta nos ayude a entender de qué estamos hablando cuando decimos el arte. Cuando estaba escribiendo el guión que hoy les comento, me acordaba de esas épocas donde claramente yo era más chico y en la tele veíamos a Federico. Para quienes no lo conozcan, era un tipo tremendamente excéntrico que teníamos los argentinos en nuestra cultura popular, que era como una especie de nuestro propio Andy Warhol rioplatense, digámosle. Era una persona que tenía un manierismo muy particular, tan particular como espectacular, y que nos presentaba arte en televisión, algo que ya de por sí, y me refiero a que exista un canal dedicado a las artes en el cable, era una cosa bastante extraña. La posta es que todos nos reímos un poco o bastante de él, y si son muy jóvenes o si nunca tuvieron la oportunidad de vivir en Argentina, les recomiendo que busquen sus programas en YouTube porque realmente es una cosa muy llamativa. Pero lo que también es cierto es que para cualquier persona de clase media nos parecía medio ridículo, medio paródico y sobre todo sumamente excesivo su forma de expresarse. Pero ahora cuando uno se sienta a leer lo que nos proponen Antonio Altarriba y Keiko sobre su visión del arte en Yo Asesino, el arte pierde ese halo gracioso que nos evocaba Clem y de repente un sudor frío nos recorre la espalda desde abajo hacia arriba. Con algo de sentido común en nuestra cabeza se aloja un poco ese miedo de mirarnos al espejo y temer por lo que tenemos enfrente, porque capaz que la distancia entre lo ridículo y lo siniestro no es tan grande como creemos. Dicho eso, y para meternos ya en el tema, quisiera arrancar contándoles una opinión respecto de cómo veo un poco el estado de cosas. A mí me pasa que cuando pensamos en lo que vemos, en especial en redes sociales, siento que la estética se está transformando en el valor dominante, o mejor dicho, que ya lo hizo. Y es en ese preciso momento en el que la forma y el contenido empiezan a mezclarse, cuando se empiezan a fundir y a confundir, donde eso lleva a ambos, al contenido y a la forma, a que pierdan su sentido original. Ahora, ¿qué carajo significa todo esto que acabo de decir en concreto? Bueno, significa que cuando todo se vuelve estético, cuando todo se trata sobre la imagen y sobre cómo se ve, nada tiene una sustancia real. Significa que la forma se devoró al contenido, y que aquello que es la apariencia se come a la esencia. Entonces terminamos en un mundo donde todo parece arte, pero nada realmente lo es. Donde todo es performativo, pero nada es auténtico. Y yo sé que esto es medio un quilombo, donde a veces ni yo me entiendo, así que digámoslo de otra forma. ¿Recuerdan cuando éramos chicos y si teníamos suerte nos regalaban algún juguete que era espectacular, que lo habíamos deseado y que le habíamos escrito cartitas a Papá Noel y a quien sea para poder tenerlo? ¿Recuerdan que cuando llegaba, muchas veces, en lugar de agarrar el juguete por el que tanto rompimos las pelotas, nos poníamos a jugar con la caja? Bueno, no es igual, sino que es peor, porque ya como adultos, en lugar de disfrutar del juguete, lo que estaríamos haciendo es discutiendo con la caja, valorando para bien o para mal las imágenes de afuera, en qué idioma está escrito, la facilidad de apertura para el unboxing que haríamos en YouTube, etcétera, etcétera. Mientras que el contenido seguramente está ahí tirado sin ningún valor para nosotros.
Ahora, como dije, esto es incluso peor, porque no es que miremos la caja y listo. Es que empezamos a tratar a la caja como si fuera el juguete, como si el contenido que trajera no tuviera ninguna importancia ni valor. Entonces, la forma se hace pasar por el contenido. ¿Tiene sentido esto para ustedes? Porque algo parecido sucede cuando alguien repite todo es arte, pero sin detenerse a pensar realmente lo que está diciendo. Claramente, esto último no es exclusivo del arte, sino que también siempre hay alguien parecido que nunca se involucró en nada, pero que anda por todos lados repitiendo como un loro, todo es político, sin siquiera darse cuenta de que antes de darle valor o entidad a esos términos, y ni hablar de aportar algo de conocimiento o fuerza al debate, lo único que está haciendo es bajarle el precio a los conceptos, dejarlos sin ningún significado. Porque cuando decís que todo es arte, entonces nada es arte. Cuando todo es político, entonces nada es político. Vaciamos los conceptos y los volvemos inútiles. Y acá es donde tengo que ser brutalmente honesto con ustedes, estimados y estimadas oyentes. Tengo que confesarles algo antes de continuar. Yo no sé definir con precisión aquello que es arte. Y les digo más, es muy probable que el concepto mismo no tenga una definición única, absoluta y cerrada. Porque muchas veces pienso, ¿acaso todo debe tenerla? Ahora, lo que sí sé, y esto me lo confirma el cuerpo cuando algo me atraviesa, es que el arte tiene muy poco que ver con su mercantilización, con todo ese circo de galerías, rankings y subastas, y tiene mucho más que ver con un grito que sale desde adentro. Un grito desde el alma que incomoda, que desordena y que te mueve el piso, que te conmueve desde un lugar que ni sabías que existía. Piensen en la última vez que algo les pegó de verdad. No que hayan dicho o pensado, ¡ay, qué lindo, qué bueno que está esto! Y siguieron camino y se pusieron a hacer otra cosa. Digo algo que se les haya quedado pegado todo el día. Algo que cargaron en su mente o en su espalda o en su corazón desde el momento en que lo vivieron. Capaz puede ser una melodía, una canción donde no entendías el idioma y sin embargo se quedó ahí apretándote el pecho. O capaz fue sentarte a comer algo hecho por tu vieja, por tu abuela y sentirte bien desde antes del primer bocado. Incluso desde antes de sentar el culo en la silla, pero haber estado oliendo lo que salía del horno o de la olla. O por qué no, puede haber sido una historia que encontraste en un libro, en una película o en un reel, o también en una vivencia que te contó alguien cercano, pero que te cambió el clima interno. Es esa conexión con lo que se resiste a no poder ser explicado del todo. Es esa conexión lo que el arte nos regala. Y si el arte se vuelve una decoración, o una mera mercancía para colgar o exhibir, entonces algo se nos perdió en el camino. Arthur Danto decía que estamos en una etapa de muerte de la concepción del arte como la conocemos. Pero ojo, porque esa muerte puede no ser más que un nuevo inicio. Puede ser una nueva forma de entender el arte. ¿Qué quería decir Danto con esto? Básicamente que durante siglos el arte tenía una narrativa clara, una progresión. Primero fue esto, después fue aquello y después fue lo otro. Cada movimiento artístico era una superación del movimiento anterior. Pero en algún momento del siglo XX esa narrativa se rompió. Entonces, después de las vanguardias, después de que Duchamp pusiera un migitorio en un museo y dijera que es arte, o después de que Warhol replicara las latas de sopa Campbell, algo cambió. Ya no hay una dirección clara y ya no hay una sensación de progreso en el arte. Porque todo puede ser arte, y nada necesariamente es arte. Y eso, lejos de ser el fin, puede ser un nuevo comienzo. Puede ser una apertura radical de posibilidades. Pero también, y acá está el peligro, puede ser una trampa. Una donde todo vale lo mismo, donde una banana pegada con una cinta se vende por $120,000, solo porque el mercado del arte decide que sea así. Es decir, porque el mercado es quien decide el valor de la obra, y siempre medida en algo monetario. Ahora, ¿esa es la única medida válida que tenemos para encontrarle al aporte de una obra artística? Porque no todo está perdido, ¿eh? El cómic siempre tiene un as bajo la manga. Y esta vez viene desde alta arriba en el guión, que es un catedrático de la puta madre del País Vasco, que conoce mucho de esto, y Keiko, o como dice su pasaporte, José Antonio Godoy en el dibujo, donde nos proponen al artista más extremo posible, que es el hijo de una gran puta de Enrique, para protagonizar la novela gráfica Yo Asesino. Este personaje es uno de esos que toman en una sola obra todos los elementos que nos generan más desorden mental y conmoción emocional, y que encima son comunes a todos. Son la pasión por la muerte y su significado. Claro que para vos y para mí esa pasión puede ser una sensación tóxica que nos sofoca,
que nos amarga y a la cual intentamos evitar pensar porque lo único que nos hace es devolvernos todo el tiempo a la realidad de que un día no vamos a estar más en este mundo. Luego posiblemente habrá otro, o quizá no habrá nada, pero ya no será este mundo. Sin embargo, si por algo nos hemos destacado los seres humanos a lo largo de nuestra historia como especie, es haber tenido algunos de los más grandes exponentes del costado más oscuro y terrible de esa pasión por la muerte. Ya sea que hablemos de asesinos en serie, o de personas capaces de matar miles o millones de una sola vez y apretar un solo botón, o dando una orden desde un escritorio para cagar a misilazos a gente inocente al otro lado de una supuesta frontera, aunque solo los separen unos pocos edificios, no podemos negar de que si hay algo que al ser humano se le da fácil, son los negocios, el sexo y la muerte. Y Enrique, el profesor de historia de arte, que tiene una sórdida doble vida, es quien protagoniza la novela gráfica que hoy elegimos. Que también es sin lugar a dudas uno de los psicópatas más fascinantes que nos ha otorgado el cómic moderno. De hecho, si la obra hace algo brillante, entre todas las genialidades que tiene, es preguntarnos de manera seria y autoconsciente si se trata de que es un genio incomprendido o simplemente un hijo de mil puta intelectual, un burgués académico que usa la filosofía y el arte como excusa para justificar lo injustificable. La obra tiene una respuesta sobre esto, pero quizás lo más aterrador para nuestro sistema ético es que pueda llegar a hacer las dos cosas al mismo tiempo. De hecho, la novela gráfica arranca bien fuerte, donde leemos un monólogo de Enrique reflexionando sobre su forma de arte, vamos a decirle, y es lo siguiente, cito: matar no es un crimen, es un arte. El arte para el que estamos más dotados y el que llevamos perfeccionando desde nuestros orígenes. Fin cita. En este punto del episodio, yo les pido a ustedes como oyentes que cuando definimos al protagonista de esta manera no se imaginen que hablamos de un Joker medio pelotudo o sádico que se ríe mientras mata o que hace cosas sin un sentido que marque su horizonte. Muy por el contrario, el guionista nos regala un Enrique que es deliciosamente pragmático, pero que no está exento de cometer errores. El tipo tiene plena conciencia de lo que hace y del por qué lo hace, pero no es inmune a los impulsos del cuerpo o a las cagadas que se pueda mandar la mente. Por lo cual uno podría pensar, ¿o sabes qué, maestro? Deja, para eso no me regales nada. Pero el tema pasa también porque sobre todas las cosas, Enrique entiende que hoy en día lo que vemos y lo real son una sola cosa. Que como decíamos antes, la imagen copa la parada como forma y como contenido en un solo elemento. Y que es ahí cuando el arte tiene que venir a romper todos los esquemas. Que es ahí cuando tiene que llegar para irse, o por qué no, para echarnos a patadas en el culo de nuestra zona de confort. Ahora bien, que nuestro protagonista sea un asesino metódico, inteligente, planificador y que tenga justificaciones aborrecibles, lo vuelve un ser tremendamente enigmático, eso es cierto, pero porque el guionista logra que solo él sepa cuáles serán sus próximos pasos. Ahora, al mismo tiempo, es alguien a quien la vida le depara un par de sorpresas a partir de una serie de coitus interruptus en su vida marital o en su carrera profesional como académico y, como no podía ser la excepción, como artista de la muerte. Pero aparte del guión también me gustaría destacar la maestría con la que está narrada desde el dibujo una escena en particular que a mí me voló la cabeza cuando la leí. Y es el momento en el que Enrique descubre su expresión artística, digamos. Eso que para él vendría a ser su grito del alma. Esto sucede cuando de joven se encuentra frente a un pintor que está, como diríamos nosotros, completamente pasado al lado burgués de la ecuación. El tipo se hace llamar artista, pero anda pintando literalmente por kilo, es decir, sin ninguna intención más que para hacer guita. Y ya habiendo tirado cualquier tipo de pasión genuina por la ventana, y sin nada que lo conecte con eso que supuestamente está creando, cae Enrique a su taller de dibujo. Ahora, ese pintor es todo lo que Enrique odia. Es la traición total al arte y en simultáneo es la mercantilización pura. Para Enrique, ¿no? O quizá para todos. Y en ese instante preciso es cuando Enrique lo castiga o lo ajusticia, según como ustedes lo vean, con su forma de entender el arte. Que es una forma muy, digamos, muy única, muy controversial, pero por sobre todas las cosas, muy radical, incluso hasta el punto de convertirse en toda una postura filosófica. Es un punto donde el protagonista se para frente a la mercantilización del arte y dice: hasta acá llegaste, macho, no te voy a permitir que sigas avanzando. Ahora, claro, Enrique lo hace de la forma más extrema y violenta posible, ¿no? Pero ahí está el juego que nos proponen los autores, en llevarnos al límite absoluto de una idea para obligarnos a pensarla. Keiko dibuja esa escena con una precisión brutal.
El contraste que logra entre la mediocridad del pintor produciendo en serie y la obra de arte, digámosle, que Enrique está por crear con su mente, es algo que es tremendamente perturbador, es muy violento, pero también es, y esto es lo jodido, estéticamente impecable. El dibujo, que tiene un estilo tan sobrio y sombrío como la historia que es narrada, utiliza de manera magistral el color rojo en puntos neurálgicos de cada página, dándonos a entender siempre un doble y triple mensaje, haciéndonos guiños a los lectores para que nos metamos de lleno en esa atmósfera asfixiante que todo thriller de suspenso tiene que entregar, pero también logrando que la rabia contenida de Enrique, que esa violencia calculada, explote en cada golpe mortal que ejecuta con una precisión que da escalofríos, donde todo el maldito y repudiable fin de generar sus obras maestras, como él mismo las llama, nos generen un asco enorme. Entonces, ¿por qué consideran los autores, a través de sus personajes, que el asesinato es un arte? Porque damos por supuesto que esto es una metáfora, ¿no? O quizá no lo sea. Pero podríamos decir que el fin último de Enrique, o al menos la justificación que él encuentra para ser un monstruo, es que él busca la salida de la mercantilización para poder volver a darle paso a la expresión artística. Dicho de otra manera, sería dejar de poseer el arte, las colecciones de cuadros, de discos de música, de esculturas o de libros, para volver a contemplarlo y disfrutarlo o sufrirlo según nos pueda ofrecer la obra. Y acá una pregunta directa para ustedes, que imagino que les gusta la historieta tanto o más que a mí. ¿Cuántos cómics o mangas se han comprado para que formen parte de su colección, pero que así como llegaron fueron directamente a parar a la biblioteca, sin siquiera leerlos, sin siquiera darles el sentido para el cual fueron concebidos, incluso sin contemplarlos, sino más bien que, consciente o inconscientemente, lo hemos hecho por el mero hecho de masturbar mentalmente un llamado espíritu coleccionista? Yo soy el primero en levantar la mano, yo soy culpable, porque tengo muchísima suerte también de haber podido conseguir libros que hace años buscaba, pero que todavía no le di ninguna oportunidad aún. ¿Y saben qué me genera eso? A mí me genera una sensación horrible, que es como una mezcla rara entre culpa y ansiedad, como si hubiera traicionado algo adentro mío o algo dentro de la comunidad, como si hubiera convertido el arte de los cómics en la decoración de una biblioteca. Es una sensación espantosa porque siento que convertí todo en una cuestión de mercancías, y Bell Hooks, una pensadora de la puta madre, tenía algo para decir sobre esto. Ella hablaba del arte como una práctica de libertad, del arte como algo que tiene que salir de los márgenes, de los lugares incómodos, de las voces que el sistema no quiere escuchar. Y decía que cuando el arte se convierte solo en mercancía, cuando se vuelve algo que la clase dominante posee y exhibe, pierde su poder transformador. El arte no es el que colgamos en las paredes para impresionar a las visitas. Y me apoyo de nuevo en otro fragmento de la obra que me parece perfecto para retratar esto. En uno de sus monólogos internos, Enrique dice, cito: "Un crimen solo es artístico si es gratuito. Como en toda forma de arte, la utilidad es el mayor lastre de la creatividad". Fin cita. Yo creo que el arte verdadero, el arte que importa, es el arte que te incomoda. Es el que te hace replantearte tu lugar en el mundo. El que te conecta con experiencias que no son tuyas. Se trata de producción, no de reproducción. Es tomar el riesgo de fracasar, de que no le guste a nadie, de quedar como un loco incomprendido o como un pelotudo. Y justamente en ese riesgo, en esa vulnerabilidad, está la belleza del acto creativo. Con el correr de la historia, el guionista empieza a tocar un tema que muchos pensadores del arte han debatido durante siglos, y que es algo que hoy desborda cada aspecto de nuestra vida moderna, y que ya hemos tratado en episodios anteriores. ¿El arte tiene que servir para algo? ¿O su valor está precisamente en no servir para nada más que para hacer arte? Incluso la peor de ellas. ¿Para qué sirve el arte entonces si no es más que para molestar? Bueno, intentar responder esa pregunta es comerse de lleno la trampa de que todo debe tener una utilidad, y de que todo debe ser un medio para un fin. Y que no casualmente, ese fin siempre nos es ajeno, porque termina operando para un fin superior. El arte no tiene que servir para algo. Y si no tiene utilidad y no sirve, justamente porque no tiene que servir. Y en especial, no tiene a nada ni a nadie a quien servirle. De hecho, en el momento en que le buscas utilidad al arte, lo estás matando. Porque lo convertís en un medio para un fin. Y el fin siempre es externo al arte mismo. Esto es lo que nos viene diciendo Theodor Adorno hace décadas. El tipo tenía una concepción fundamental del arte como una herramienta de denuncia y de provocación del orden impuesto.
como si fuera la última resistencia contra el consumismo y la alienación. Desafiar a la comodidad en la que la cotidianeidad hace sentir sumergidos y ahogados es para Adorno un deber ser del arte como expresión. Si tienen dudas de cómo los creadores articulan el pensamiento de Adorno en la historia, háganse esta pregunta. ¿Qué nos horroriza más? ¿El acción amoral de un personaje de ficción? ¿O la cantidad inconmensurable de guita que se gasta todos los días para tener un elemento decorativo mientras la gente se caga de hambre? Y ahí es donde Altarriba y Keiko aprovechan para insertar un elemento tan rupturista como es Enrique y su amoralidad frente al asesinato. Él no comprende a la víctima como un ser pensante y sintiente, sino como un lienzo que puede ser ocupado por cualquier persona al azar, con tal de provocar, de conmover y de alterar el status quo de las personas que presencian lo que él llama su obra, o incluso que se enteran de ella en los medios. Los monólogos del protagonista, que conocemos por medio de los captions, son una transgresión constante de los límites del escándalo. Sobre esto hay un tercer y último fragmento que recordé para ustedes, donde Enrique dice, cito, «El asesino trabaja con la materia más preciosa y difícil de manipular, la vida, y como expresión de absoluta radicalidad, crea dando muerte». Fin cita. Fíjense cómo de a poco empezamos a meternos en la cabeza de alguien con quien no queremos tener un carajo que ver, y esa incomodidad es parte esencial del experimento artístico que proponen los autores. Pero además de todo esto, estamos olvidando algo que Ticio Escobar plantea y que es fundamental, que es el hecho de que la corriente de arte occidental, ese que vemos en las galerías de arte, en los museos europeos, en los museos yanquis, se cree dueño de la definición de lo que es y no es arte. Pero el arte verdadero, del que hablábamos previamente, existe muchos cientos de años atrás, muchos cientos de años antes de que existieran las galerías. Vivía y sobrevive hoy en la cerámica de los pueblos originarios, en sus textiles o en sus rituales. Esto nos dice claramente que el arte es algo ancestral, algo que manifestamos desde que vivíamos en las cavernas, y desde que el primer ser humano decidió dejar una marca en la pared para decir yo estuve acá, yo sentí esto. Y esa forma de relacionarnos con él nos dice que no solo puede ser una pintura colgada en una galería cheta de Palermo, de Río de Janeiro o de Manhattan, sino que también puede ser un texto escrito desde el alma, como el que puede escribir alguien en la soledad de su cuarto a las 3 de la mañana. También puede ser cocinar para agasajar a alguien que querés, poniéndole amor y dedicación en cada ingrediente. Y obviamente que, al menos para mí, también está en el arte de garchar hasta quedar exhausto con la persona que te toca las fibras más sensibles de tu líbido. Porque en todos esos ejemplos hay una conexión genuina que va más allá de lo mecánico. Y ojo con olvidarse que también hay arte en enseñar buenos valores, y en transmitir conocimiento con pasión y en formar buenas personas. Okakura Kakuzo, hablando de la ceremonia del té, decía que el arte no está en el objeto, ni tampoco está en la taza, mucho menos en las hebras del té, sino que el arte está en el acto, en la ceremonia, en la atención plena que le pones a cada movimiento, en la intención con la que preparás y servís. Desde la perspectiva de la estética japonesa, es la experiencia viva de preparar el té, es el ritual cotidiano, es el acto de crear belleza en lo efímero y en lo ordinario. No se trata de tener arte, sino de hacer arte, de vivirlo. No es lo mismo tener 100 libros de poesía en un estante que leer un solo poema que te parta el bocho al medio. Por supuesto que en toda la historia del arte hubo mercantilización, desde los mecenas del Renacimiento hasta las subastas millonarias de hoy. Pero la mercantilización no es el arte en sí mismo, ni tampoco es lo que le puede dar valor, sino que es solo uno de los contextos en los que el arte puede existir. Porque lo comercial y las subastas millonarias, y las obras sobre todo contemporáneas, le quitan lo artesanal del arte. Se buscan patrones de belleza para reproducir, y no para producir algo genuino y disruptivo. Por eso, según mi mirada, las inteligencias artificiales, al menos hasta el día de hoy, pueden copiar sobre cosas que ya están hechas, porque fueron construidas y entrenadas sobre material que ya existe. Pero de ahí a que surja algo verdaderamente disruptivo, algo que rompa lo conocido desde un lugar nuevo, eso ya es otra cosa completamente distinta. Edward Said agregaría algo crucial acá, diciendo que cuando Occidente descubre el arte de otras culturas, como la ceremonia del té japonesas o el arte indígena latinoamericano, lo hace desde una posición de poder. Es decir, Occidente ha creado una imagen del Oriente basada en estereotipos y fantasías, pero no en la realidad.
Entonces le otorga al arte un carácter exótico y lo despoja de su contexto y su significado para terminar juzgándolo mediante sus valores propios, que no son los valores del espacio donde fue creado, sino los del lugar donde fue importado culturalmente. Lo que Said nos estaba diciendo es que eso no es apreciar el arte, eso es colonizarlo. Pero para ir cerrando, me gustaría decir que cualquier elemento que nos toque sensibilidades, o que nos conecte con otras realidades, o incluso que ponga la lógica del mundo que nos rodea entre paréntesis, aunque sea por un ratito, eso es lo que para mí está más cerca de la definición de arte. Hablo de sensaciones que no podríamos alcanzar de otra forma, o con otro tipo de experiencias. Hablo de un elemento que puede poner a la muerte y al mundo entre paréntesis, y que suspende por instantes todas las obligaciones de la ingeniería social, con todas sus preocupaciones y todos sus absurdos, y que simplemente nos lleva a estar realmente presentes en una experiencia que nos transforma. Y eso es una de las formas más sublimes posibles para existir de ese algo. Eso es el arte para mí. Y por eso Enrique, con toda su monstruosidad y toda su amoralidad, pero también con toda su inteligencia y toda su genialidad, nos interpela constantemente. Porque nos obliga a pensar qué es realmente el arte, dónde están sus límites, si es que los tiene y si es que tiene que tenerlos. Entonces, ¿el arte tiene ese poder y esa capacidad de llevarnos a los extremos más radicales? Yo Asesino no celebra ni la psicopatía ni la muerte, sino que más bien nos llena de preguntas para señalar un riesgo, el riesgo de que la misma potencia que nos eleva también sea la que nos ciegue. Porque cuando la estética devora la ética, cuando la forma se hace pasar por su contenido, y cuando la obra importa más que la vida que la mira, ahí algo se rompe. Y ahí el gesto deja de ser artístico y se vuelve monstruoso. Y la distancia entre uno y otro, como nos sugieren Altarriba y Keiko, es inquietantemente corta. Pero amigos y amigas, hasta que llegamos por el día de hoy. Si les interesó esto, visiten comiqueando.com.ar, donde encontrarán columnas, reseñas y su canal de YouTube repleto de material gratuito. Pueden visitarnos también en nuestro Instagram, @escuchando1.5podcast, para dejarnos sus mensajes, que a nosotros nos encanta recibir. Si les gusta el cine, los invito a que escuchen nuestros episodios más largos dedicados a películas que pasan por fuera del radar o que están tapadas por el barro del mainstream, pero que realmente vale la pena dar a conocer. La música que escucharon es de La Chancha Muda, una banda argentina de rock que a mí me gusta mucho, y desde ya le pido perdón a Gonzalo Pascual por omitirle la voz en este episodio. Espero que les haya gustado y sobre todo que los deje con más preguntas que respuestas. Hasta la próxima.